Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. La facción de Leonel Fernández en el PLD ha denunciado que la facción de Danilo Medina está armando una campaña sucia en contra del expresidente de la República. Y uno se pregunta, ¿qué puede decirse en una campaña sucia contra Leonel Fernández que sea peor de lo que ya conocemos de sus gobiernos? ¿Puede una campaña sucia superar lo que la ciudadanía conoce de los gobiernos del PLD y de su cúpula dirigencial? La ciudadanía sabe, por ejemplo, que Leonel Fernández preside una fundación conocida como Funglode, que es un cuerpo del delito. Como se demostró en su momento, esta fundación se constituyó con un patrimonio por encima de los 700 millones de pesos obtenidos en base a comisiones que se le solicitaban a los constructores de obra del Estado, entre muchas otras formas de corrupción practicada. Señalar esta responsabilidad directa de Leonel Fernández en este caso de corrupción, ¿es campaña sucia o decir la verdad? La ciudadanía conoce que los gobiernos que presidió Leonel Fernández, si algo los caracterizó fue la corrupción y el enriquecimiento ilícito de muchos de sus funcionarios, incluyendo la práctica de cobrar peaje para la protección de grandes capos de la droga, como Quirino Paulino, Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Toño Leña, entre muchos otros. Los casos de corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández fueron tantos que este espacio no daría para enumerarlos. Pemex, Sonlan, los vagones del metro, el malecón de Nagua, la carretera Casabito-Constanza, la carretera del río Jarabacoa, la remodelación del Palacio de Bellas Artes, el parqueo de la UAS, los aviones tucanos, el acueducto Hermanas Mirabal, el déficit fiscal de 2012, para solo mencionar algunos de los casos más notables. Recordar estos casos de corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández, ¿es campaña sucia o revelar la verdad? Lo interesante es que la facción de Danilo Medina no puede levantar la voz, pues sus gobiernos arrastran una cola también muy larga en materia de corrupción. Danilo Medina aceptó para financiar su campaña de 2012 recursos del Estado y aportes de Odebrecht, incluyendo el envío de Joao Santana y Mónica Moura por esa empresa como asesores y estrategas de su campaña. Danilo Medina compró legisladores para modificar la Constitución en 2015 e introducir la reelección en su favor. En los gobiernos de Danilo Medina igualmente los casos de corrupción se suceden uno tras otro. La sobrevaluación de la remodelación del Hospital Darío Contreras, los casos de corrupción de la OISOE que llevó a un arquitecto al suicidio, la venta fraudulenta de los terrenos del CEA que motivó el asesinato de 2 periodistas, la venta del barrio de los Tres Brazos, el desfalco de la ONSA que incluyó el asesinato de un abogado, entre muchos otros casos. En el gobierno de Danilo Medina hay que hacer una mención aparte del caso de la central termoeléctrica Punta Catalina, siendo la obra de mayor sobrevaluación de todas las construidas por Odebrecht en el país y posiblemente de toda nuestra historia. Recordar estos casos de corrupción de los gobiernos de Danilo Medina, ¿es campaña sucia o revelar la verdad? Por todo esto es que luce ridículo que estas facciones políticas, con un prontuario tan conocido de corrupción, se atrevan a hablar de campaña sucia. La verdad es que entre mafias políticas, las llamadas campañas sucias no es más que la revelación a la opinión pública de hechos ciertos que permanecían ocultos. Cada vez más es patente
que no podemos dejar que estos grupos sigan en la dirección del Estado y sometan al país a sus luchas por su ambición de poder. Es por eso que es cada vez mayor el reclamo de la ciudadanía de sacar al PLD del poder para hacer el cambio democrático en la República Dominicana. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.